Muy buenos días. Estamos ya a viernes y nuestra lectura hoy es al final del capítulo 11 del Evangelio de Marcos, versículo 27. Volvieron a Jerusalén y andando Jesús por el templo se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacerlas? Jesús le respondió: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discutían entre sí y decían: si respondemos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Pero, ¿vamos a decir de los hombres? Los sacerdotes y escribas temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, la ironía de Jesús no acabaría acá, va a ser tema del próximo domingo, así que os recomiendo estar atentos para la predicación del domingo, que me toca a mí compartir el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, y está el tema completamente ligado porque el Señor comenzó a hablarles por parábolas a partir de esta pregunta, y les va a dar una parábola que es prácticamente una alegoría y que claramente señala a la actitud irresponsable y pecaminosa de aquellos líderes religiosos. El relato constantemente de Marcos ha mostrado el rechazo de las autoridades y las malas intenciones que a estas alturas llenaba sus mentes y corazones. ¿Por qué? Porque querían destruir a Jesús. Tanto los saduceos, principales sacerdotes, como los escribas, fariseos, se combinan en su resentimiento en contra de las pretensiones de Jesús y en la decisión de darle muerte. Ya desde el capítulo 3, versículo 6, sabemos que los fariseos y los herodianos habían maquinado su muerte. Ahora en Jerusalén ha llegado a su punto culminante precisamente en el templo. Como guardianes oficiales de la ley, los miembros del Sanedrín tenían tanto el derecho como la responsabilidad de investigar a cualquiera que decía haber sido enviado por Dios. Y eso incluía a Jesús. Estaba escrito en Deuteronomio 18, 15 a 22. Era su deber. Sin embargo, no lo hacían con una mente abierta ni con motivos sinceros. No estaban buscando la verdad. Lo que buscaban era evidencia para poder destruir a Jesús. Y es lo que hemos leído ya en el versículo 18 de este capítulo. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo. Pero le tenían miedo porque todo el pueblo se maravillaba con sus enseñanzas. Esa es la idea. Sacerdotes, escribas y ancianos eran las tres clases que constituían el Sanedrín. Una delegación amplia que incluía sacerdotes y fariseos se enfrenta a Jesús con un ataque formal sobre su autoridad. ¿Por qué? Porque él había limpiado el templo y porque estaba enseñando en él. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? No importa si estaba bien o si lo que enseñaba era correcto o incorrecto. Jesús se enfrenta a ellos renunciando a dar un testimonio explícito sobre sí mismo. Pues una sola palabra no podría convencer a aquellos que ya se han opuesto a todo su ministerio con una actitud incrédula y negativa. El Señor se cierra en banda, a pesar de que abiertamente ha permitido que la multitud le proclame como el Hijo de David. Pero
Estas personas no estaban interesadas en la verdad. Jesús afirma que les dará razón de su forma de actuar si ellos le responden a una sola cosa. No estaba esquivando la pregunta de ellos, pero como él había tenido una estrecha relación con Juan, si ellos se definían sobre Juan, se despejaría la atmósfera, pues definiría su actitud tanto hacia Juan como hacia su misma persona. Ahora, ¿por qué les llevó de regreso hasta Juan el Bautista? Por una muy buena razón. Dios no nos enseña una nueva verdad si hemos rechazado la verdad que ya nos ha revelado. Y este principio básico está expresado en Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. Dijo el predicador británico F. Robertson, los dirigentes religiosos judíos no habían aceptado lo que Juan había enseñado. Así que, ¿por qué iba Dios a decirle algo más? Si hubieran obedecido el mensaje de Juan, gustosamente se habrían sometido a la autoridad de Cristo, porque Juan vino para presentar al Mesías a la nación, para preparar el camino y presentar al Señor un pueblo bien dispuestos. Los dirigentes judíos se vieron atrapados en un dilema de su propia cosecha. No estaban preguntando qué es la verdad, qué es lo correcto, sino qué es conveniente. Y este es siempre el método del hipócrita y del que procura complacer a la gente. Por cierto que no fue el método de Jesús ni de Juan el Bautista. Jesús no rehusó responderles a la pregunta, sino que tan solo rehusó aceptar y afirmar, endosar su hipocresía. No estaba usando de evasivas. El Señor estaba pidiendo sinceridad. Ya habían rechazado a Juan, como ahora le rechazaban a él. La respuesta de ellos no sabemos. Tenía el propósito de liberarlos del lazo en el que habían caído al desafiar la autoridad de Jesús. Su ignorancia no era real. La pregunta les puso en un gran aprieto, que Marcos refleja en las cavilaciones que hicieron entre ellos y para sus adentros. Si concedían que el bautismo de Juan era de Dios, Jesús les reprocharía su incredulidad, incluso lo que Juan había proclamado acerca de su persona. Pero ellos no quieren discutir ese bautismo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía a Juan como un profeta verdadero enviado por Dios. Jesús no tenía intención de dejarles ir sin más en aquel momento. Les habló en parábolas, que luego Marcos dirá que ellos comprendieron perfectamente y afirmaron la decisión de destruirle. Antes de que tuvieran la oportunidad de escabullirse, les relató una parábola que reveló a dónde les estaban conduciendo sus pecados. Ya habían permitido que mataran a Juan el Bautista, pero pronto estarían pidiendo la crucifixión del Hijo de Dios. Pero este será el tema de la semana próxima. Mi oración escrita esta mañana: amado Padre, que siempre seamos sinceros ante ti. Nuestros corazones estén siempre abiertos a tu verdad, a corregir nuestros errores, abiertos para aprender de ti, obedecerte siempre y a tener bien claro que tú eres un Dios de amor. Que nuestra alabanza y gratitud suban hoy a ti. En tu nombre, amén. Os dejo con una preciosa alabanza, Rey de Reyes, que describe la grandeza, la majestad y la autoridad de aquel que estaba enfrentando
la bajeza de aquellos hombres que solo buscaban destruirle. No lo consiguieron. Él está sentado en alta majestad. Él es el Rey de Reyes. Que tengáis un muy buen fin de semana. Escuchad el mensaje, Dios mediante, el domingo en la mañana, y bajo la voluntad del Señor nos reencontramos el próximo lunes para seguir con nuestros devocionales en Marcos capítulo 12. Mientras ese día llega, manteneos bendecibles y recordad este fin de semana de manera especial que lo que te deleita te dirige. Muy buenos días. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Y la tumba será